Muy buenas tardes. Hoy presentaremos nuestro trabajo titulado Las alteraciones estructurales y funcionales de la amígdala en el trastorno del espectro autista, una revisión actual. Este trabajo fue realizado por Cindy Collado y Denis Rodríguez Peña, estudiantes de psicología de la Universidad UNIAC. Nuestro objetivo principal fue analizar evidencia científica reciente sobre las alteraciones estructurales y funcionales de la amígdala en personas con trastorno del espectro autista, también conocido como TEA. Para comenzar, es importante mencionar que el trastorno del espectro autista corresponde a una condición del neurodesarrollo, caracterizada principalmente por dificultades en la comunicación social, la interacción interpersonal y la regulación emocional. Dentro de las estructuras cerebrales involucradas, la amígdala tiene un rol fundamental, ya que ésta participa en el procesamiento emocional, la interpretación de expresiones faciales y las respuestas sociales. Debido a esto, distintas investigaciones han estudiado si existen alteraciones en la estructura y funcionamiento de la amígdala en personas con TEA. El objetivo de esta revisión fue analizar evidencia científica reciente sobre las alteraciones estructurales y funcionales de la amígdala en personas con trastorno del espectro autista. Además, buscamos comprender cómo estas alteraciones podrían relacionarse con síntomas característicos del espectro autista, especialmente las dificultades emocionales y comunicativas. Respecto a la metodología, realizamos una búsqueda bibliográfica narrativa, la cual se efectuó en la base de datos PubMed entre los años 2020 y 2026. En esta utilizamos palabras claves como autism, spectrum disorder y amígdala. Inicialmente encontramos 766 artículos científicos, pero tras aplicar criterios de inclusión y exclusión, seleccionamos finalmente 6 estudios para el análisis. Estos artículos abordan principalmente neuroimagen, conectividad cerebral y alteraciones estructurales de la amígdala en la población con TEA. En los resultados encontramos evidencia relevante, aunque no completamente uniforme. Algunos estudios evidenciaron disminución del volumen en ciertas regiones de la amígdala, mientras otros se observaron aumento y alteraciones funcionales de la conectividad cerebral. Además, muchos de estos hallazgos se asocian con síntomas como dificultad de interacción social, problemas de reconocimiento emocional, alteraciones en la regulación emocional y conductas repetitivas. También se observó que ciertas conexiones entre la amígdala y otras conexiones cerebrales podrían influir directamente en el procesamiento socioemocional. La amígdala en el trastorno del espectro autista. En esta diapositiva presentamos una integración de 6 estudios científicos recientes que analizan el rol de la amígdala en el trastorno del espectro autista. El objetivo de esta síntesis es comprender cómo las alteraciones estructurales y funcionales de la amígdala se relacionan con características clínicas del TEA. Partamos por el primer estudio. Jin Ma y colaboradores encontraron una conectividad funcional anormal de la amígdala en personas con TEA. Los hallazgos muestran menor conectividad entre la amígdala y regiones cerebrales asociadas al reconocimiento social y emocional. Esto podría explicar las dificultades socioemocionales presentes en el espectro autista. El siguiente estudio, Lee y colaboradores identificaron diferencias según sexo y edad en regiones conectadas a la amígdala. En hombres se observan alteraciones en corteza cingulada anterior, mientras que en mujeres hubo cambios principalmente en regiones temporales. Esto evidencia que las alteraciones cerebrales en el TEA pueden variar dependiendo de factores biológicos como el sexo. El siguiente estudio, Seguin y colaboradores,
analizaron los subnúcleos de la amígdala de adolescentes con TEA. Encontraron alteraciones heterogéneas dependiendo de cada subregión amigdalina. Algunas se asocian a dificultades en comunicación sociales y otras en conductas repetitivas. El estudio 4. Este estudio estudió, ¿verdad?, asociaciones entre el volumen amigdalino y síntomas de ansiedad. No encontraron diferencias significativas en el volumen de la amígdala entre grupos. Sin embargo, sugieren que la ansiedad podría relacionarse más con alteraciones funcionales o de conectividad neuronal. El estudio 5, Nordahl y colaboradores identificaron subgrupos dentro del TEA con diferencias neuronales neurobiológicas importantes. Algunas personas presentaban mayor volumen amigdalino asociado a dificultades emocionales y conductuales. Esto refuerza la heterogeneidad del espectro autista. Por último, Gidbard y con colaboradores, ¿verdad?, estudiaron la conectividad estructural de la amígdala en adultos jóvenes con TEA. Encontraron alteraciones en conexiones cerebrales relacionadas con atención y procesamiento emocional. Además, plantea que no solo importa el tamaño de la amígdala, sino que también cómo ésta se comunica con otras regiones cerebrales. Bueno, finalmente los estudios muestran que las alteraciones de la amígdala en el TEA son complejas y heterogéneas. Estas diferencias dependen del desarrollo y el sexo, la conectividad cerebral y las características individuales de cada persona. Por ello, actualmente se considera que la amígdala tiene un rol fundamental en la comunicación social, el reconocimiento emocional, la regulación emocional y las conductas repetitivas características del TEA. A pesar que los estudios coinciden en la participación de la amígdala en el trastorno del espectro autista, los resultados no son completamente uniformes. Algunas investigaciones reportan alteraciones en el volumen amigdalar, mientras que otras destacan principalmente cambios en la conectividad cerebral. Estas diferencias podrían explicarse por variables metodológicas como la edad de los participantes, el sexo, el tamaño de las muestras y el tipo de neuroimagen utilizada. Esto refleja la heterogeneidad del trastorno del espectro autista y la necesidad de desarrollar investigaciones más integradoras y longitudinales. En conclusión, la evidencia científica, al menos de la mayoría de los estudios revisados, indica que la amígdala presenta alteraciones estructurales y funcionales importantes en personas con trastornos del espectro autista. Estas alteraciones se relacionan principalmente con dificultades en la comunicación social, el procesamiento emocional y la regulación conductual. Además, los hallazgos permiten comprender de mejor manera la neurobiología del TEA y destacan la importancia de continuar investigando de una perspectiva más personalizada e integradora.